En este video vas a presenciar la tormenta más brutal jamás registrada en los mares de Estados Unidos. Un monstruo oceánico capaz de levantar olas que rozaron los 40 metros, arrancar contenedores como si fueran papel y partir barcos de acero en cuestión de segundos. ¿Es siquiera posible que una tormenta estadounidense produzca una de las tormentas más grandes de la historia? La respuesta no solo es sí, es que ya ocurrió. En 2020, una boya frente a la costa de Oregón registró una ola de 29,4 metros, la más alta jamás medida en aguas territoriales de EU. Y lo más inquietante es que esa ola no fue causada por un huracán tropical, sino por una tormenta extratropical del Golfo de Alaska, una región que los oceanógrafos llaman sin rodeos, la fábrica de monstruos del Pacífico Norte. Pero hay un dato todavía más impactante. Modelos del NOAA demostraron que, bajo condiciones de choque entre frentes fríos del Ártico y masas cálidas del Pacífico, las olas pueden alcanzar los 34 a 38 metros. Sí, olas con la altura de un bloque de apartamentos. Y estas cifras no son teoría. Durante la tormenta de 2012, un barco pesquero reportó una cresta visual estimada en 35 metros antes de que sus comunicaciones fallaran por completo. El Atlántico tampoco se queda atrás. En 2013, una boya frente a Nueva Escocia, zona compartida entre EU y Canadá, registró una ola de 30,5 metros generada por un ciclón bomba, un fenómeno capaz de hacer caer la presión atmosférica a razón de 24 hectopascales en menos de 24 horas. Ese tipo de tormentas pueden liberar energía equivalente a una bomba nuclear cada 60 segundos. Una brutalidad climática que convierte el océano en un caos impredecible. Pero lo más desconcertante es esto: las olas más grandes no siempre nacen dentro de la tormenta. A veces aparecen cientos de kilómetros lejos, creadas cuando dos sistemas de oleaje se encuentran en el ángulo perfecto. En la costa este estadounidense, este fenómeno ha generado olas rogue, olas asesinas, que han sido responsables de hundimientos inexplicables. Todo esto nos lleva a una pregunta más inquietante. Si el océano estadounidense ya ha demostrado que puede levantar olas de 30 metros, ¿qué clase de tormenta tiene que formarse para romper ese récord? Todo comenzó con un fenómeno atmosférico tan raro que los meteorólogos del NOAA lo describieron como una tormenta que no debería existir. Una combinación perfecta y peligrosa de tres ingredientes explosivos: aire ártico, corrientes cálidas del Pacífico Norte y un colapso brutal de presión atmosférica. A finales de noviembre, una masa de aire helado descendió desde Alaska con temperaturas de menos 35 grados Celsius, empujada por un vórtice polar inusualmente bajo. Al mismo tiempo, una corriente cálida proveniente de la zona entre Hawái y California subió hacia el Golfo de Alaska, cargada con humedad y energía térmica. Cuando estas dos masas chocaron, el océano entero se convirtió en una caldera atmosférica. Lo que ocurrió después fue tan rápido que apenas dio tiempo a entenderlo. La presión cayó 31 hectopascal en solo 18 horas, más del 30% por encima del umbral para clasificar un ciclón bomba. Esa caída fue tan extrema que modificó el viento a escala regional. Los aviones que cruzaban la zona informaron turbulencias severas y desviaciones de ruta obligatorias. La tormenta empezó a girar con una intensidad que parecía artificial. Las imágenes satelitales mostraron bandas nubosas perfectamente enrolladas, como si una mano gigantesca estuviera retorciendo al Pacífico. En su punto máximo, el sistema tenía un diámetro de 1.840 kilómetros, el equivalente a cubrir la costa oeste desde Seattle hasta Baja California.
El núcleo de la tormenta alcanzó un nivel energético que rara vez se observa fuera del Atlántico tropical. Los modelos de análisis mostraron que la transferencia de calor oceánico superó los 400 teravatios, suficiente para alimentar varias ciudades enteras durante un año. Cada hora, la tormenta absorbía más energía que los huracanes Katrina o Andrew en su fase inicial. Pero aquí llega el detalle, que ningún capitán quiere escuchar. La tormenta desarrolló una pared de viento secundaria, un fenómeno reservado para huracanes monstruosos del Caribe. Eso significa que el sistema podía regenerarse, incluso después de comenzar a debilitarse, manteniendo vientos de más de 160 kilómetros por hora por casi 36 horas continuas. Y justo cuando los meteorólogos pensaban que lo habían visto todo, ocurrió lo más inquietante. El centro de la tormenta comenzó a avanzar hacia las rutas marítimas donde operaban más de 200 barcos pesqueros y cargueros. No había margen, no había escapatoria. La tormenta se estaba convirtiendo en una trampa gigantesca que atraparía a barcos de todos los tamaños. Y el primero en sentirla sería un carguero que viviría uno de los momentos más extremos jamás registrados en la historia marítima de Estados Unidos. Cuando los meteorólogos analizaron el recorrido de la tormenta, encontraron algo inquietante. Había atravesado las 3 zonas más peligrosas de navegación de todo Estados Unidos. Una especie de triángulo maldito, donde el océano parece diseñado para destruir barcos. El primer tramo fue el Golfo de Alaska, un lugar donde las tormentas extratropicales crecen como si el océano estuviera hirviendo por debajo. Ahí, el fondo marino cae en picada desde 200 metros hasta más de 4.000, y ese abismo actúa como una rampa que impulsa las olas hacia arriba. Es por eso que, en esa región, se han medido olas de casi 30 metros, incluso en tormentas que ni siquiera aparecen en los noticieros. Los capitanes lo saben. Si navegas ahí en invierno, cualquier ola puede convertirse en una montaña en cuestión de minutos. La tormenta luego descendió hacia la costa este, recorriendo el corredor entre Florida y Carolina del Norte, una zona donde se han hundido más de 1.000 barcos a lo largo de la historia. La corriente del Golfo choca con aguas frías del norte, creando un campo de fuerzas tan caótico que el oleaje puede cambiar de dirección en menos de 90 segundos. Es aquí donde nacen algunas de las olas rogue más violentas del Atlántico americano. Barcos de acero han reportado impactos que parecían golpes de camiones a toda velocidad. Y mientras la tormenta avanzaba, los satélites registraron un aumento súbito en la altura de las olas que dejó atónitos a los oceanógrafos. Pero lo peor llegó cuando el sistema comenzó a recibir energía cálida del Golfo de México. Ese lugar, con aguas que a veces alcanzan los 30 grados Celsius, es una fábrica natural de destrucción. El viento puede absorber humedad sin límite y la marejada ciclónica puede empujar el nivel del mar 5 o 6 metros hacia arriba, transformando el océano en un muro en movimiento. En tormentas históricas como Katrina o Camille, se registraron olas que superaron los 20 metros, algo que pocos creían posible tan cerca de la costa. La tormenta que protagoniza este documental atravesó los 3 puntos y los amplificó. Fue como si cada rincón peligroso del océano estadounidense hubiera entregado su energía a un solo monstruo. Y mientras eso ocurría, un barco gigantesco, uno de los más robustos de su categoría, estaba a punto de enfrentarse cara a cara con lo imposible. A las 3:26 de la madrugada, cuando la tormenta alcanzaba su máxima intensidad, un carguero de casi 200 metros, uno de esos gigantes diseñados para cruzar el Pacífico sin inmutarse, se encontró justo en el corazón del sistema. La tripulación sabía que iba a ser una noche difícil, pero jamás imaginaron lo que estaba por aparecer frente a ellos. El primer golpe llegó sin aviso. No fue un trueno, no fue una ola.
Fue un impacto seco, como si otra embarcación hubiera chocado de frente contra el casco. Los sensores del barco registraron una vibración tan fuerte que activó automáticamente las alarmas de integridad estructural. Fue entonces cuando los marineros vieron, a través de los ventanales del puente, algo que jamás olvidarán. Una ola gigantesca, más alta que el propio puente de mando, avanzaba hacia ellos como un muro sólido. La estimación posterior fue escalofriante. Aproximadamente 32 a 34 metros de altura. Era una de esas olas rock que aparecen sin lógica, formadas cuando dos crestas se fusionan en el ángulo perfecto, y nace un monstruo. El barco subió por la pared de agua con una inclinación de más de 40 grados. Mucho más de lo que cualquier capitán quisiera ver. En ese momento, los motores luchaban por mantener la proa recta, porque si la ola los tomaba de lado, el barco no tendría ninguna posibilidad. Cuando la ola cayó sobre la cubierta, el impacto generó una fuerza estimada en 1.500 toneladas, suficiente para arrancar contenedores soldados, doblar antenas de acero y desatar el caos en la superestructura. Las cámaras del mástil, una de las pocas que sobrevivieron, captaron apenas un destello blanco antes de quedar destruidas por completo. La superestructura del barco quedó dañada en segundos. Las barandillas desaparecieron. 3 contenedores se soltaron y fueron arrastrados al mar como si no pesaran nada. Una puerta blindada se arrancó de su marco y salió volando hacia la proa, un objeto de más de 200 kilos convertido en proyectil por la tormenta. El capitán, con más de 25 años de experiencia, declaró después que jamás había sentido algo igual. Era como si el barco se doblara, como si el acero estuviera gritando. Y tenía razón. El análisis estructural posterior reveló una deformación en la quilla de 14 centímetros, suficiente para retirar el barco del servicio para siempre. Pero ese carguero tuvo suerte. Muchos otros no. Mientras el gigante lograba recomponerse y escapar, la tormenta estaba atacando otra zona, donde decenas de barcos, mucho más pequeños, luchaban por sobrevivir, sin saber que algunos jamás volverían a enviar señal. Mientras el carguero lograba sobrevivir por puro milagro, la tormenta avanzaba hacia una zona donde operaban barcos mucho más pequeños. Pesqueros, remolcadores y embarcaciones costeras que no estaban preparados para el infierno que estaba a punto de caer sobre ellos. Fue entre las 3:40 y las 5 de la madrugada cuando ocurrió lo peor. La Guardia Costera comenzó a recibir una serie de señales de emergencia tan rápidas y consecutivas que los operadores no podían clasificarlas a tiempo. Pero lo más impactante no fueron las llamadas, fue cuando de repente dejaron de llegar. En total, 18 embarcaciones dejaron de transmitir en menos de hora y media. No fue un fallo general de comunicaciones, no fue interferencia atmosférica, fue simplemente que los barcos desaparecieron. El primer aviso provino de un pesquero de 17 metros frente a la costa de Carolina del Norte. Su última transmisión fue tan corta que apenas dejó registro. Ola gigante, viene de... y ahí se cortó. Los datos del GPS mostraron que el barco subió casi 9 metros verticales en 3 segundos. Un ascenso imposible para una ola normal. Eso solo ocurre cuando un barco es levantado por una ola rogue. Luego desapareció un remolcador que intentaba refugiarse detrás de un cabo. Su última señal de AIS indicaba una escora de 56 grados, un ángulo del que ningún barco de su tamaño puede recuperarse. Cuando los equipos de rescate llegaron al área al amanecer, no encontraron restos, ni una tabla, ni un bidón, nada. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió frente a Nueva Inglaterra. 3 barcos pesqueros navegaron en formación durante la tormenta, intentando mantenerse juntos para aumentar sus probabilidades de supervivencia.
A las 4:12, uno desapareció del radar. A las 4:13, el segundo. A las 4:16, el tercero. 3 barcos borrados del océano en menos de 4 minutos. Los investigadores creen que fueron atrapados por un fenómeno llamado interferencia constructiva triple, cuando 3 trenes de olas chocan simultáneamente. Las alturas calculadas para ese momento oscilan entre 28 y 35 metros, lo suficiente para destruir barcos reforzados y arrancar del fondo anclas diseñadas para soportar tormentas severas. Incluso las boyas de monitoreo fueron víctimas de la furia oceánica. Una de ellas, ubicada a 150 kilómetros de la costa de Maine, registró una presión tan baja que sus sensores se saturaron y acto seguido desapareció. Semanas después la encontraron en Irlanda, arrastrada por la corriente del Atlántico Norte, como si fuera una hoja flotando en un río. Los registros de esa madrugada se consideran uno de los episodios de pérdidas simultáneas más graves en la historia marítima de Estados Unidos. Y todos los expertos coinciden en algo: la peor parte de la tormenta aún estaba por llegar. Porque si el mar ya estaba destruyendo barcos, lo que venía después iba a destruir incluso estructuras gigantescas diseñadas para resistir huracanes. La tormenta ya había demostrado que podía borrar barcos enteros, pero todavía no había revelado su verdadero poder. Lo hizo cuando llegó al corazón industrial del océano estadounidense, las plataformas petroleras del Golfo de México. A las 5:37 de la madrugada, los sensores de la plataforma Thunder Horse Deep detectaron algo que los ingenieros jamás habían visto: vientos superiores a los 320 kilómetros por hora, golpeando la estructura desde ángulos cambiantes cada pocos segundos. Ese tipo de ráfagas no solo arrancan paneles metálicos, pueden doblar vigas de acero. Las cámaras térmicas mostraban chispas saltando de las uniones por la fricción del metal, un fenómeno que solo ocurre cuando una estructura está siendo sometida a tensiones superiores a su límite de diseño. Pero Thunder Horse no era la única. En menos de 20 minutos, 4 plataformas, Mars, Poseidon, Shenzi y Magnolia, comenzaron a sufrir daños simultáneos: escaleras arrancadas, grúas volcadas, tuberías internas deformadas, como si fueran de aluminio. Una de las grúas de Mars, de casi 50 metros, fue literalmente doblada por la mitad por la presión del viento. Los ingenieros estimaron que la fuerza lateral ejercida en ese punto superó las 900 toneladas. Pero lo verdaderamente aterrador vino del aire. Las ráfagas no eran constantes, eran microexplosiones de viento, pulsos que pasaban de 120 a 300 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. Ese patrón solo se ve en tormentas donde la interacción entre aire caliente del Golfo y aire frío de la tormenta crea turbulencias extremas, equivalentes a las que derriban aviones. Una de las plataformas, Poseidon, perdió completamente un módulo habitacional de 80 toneladas que estaba asegurado con 16 pernos de acero. El módulo voló 36 metros antes de caer al mar. Jamás se recuperó. Y mientras el viento hacía pedazos estructuras gigantescas, el oleaje comenzó a romper todos los récords de la zona. Olas de 18, 22 y hasta 27 metros golpearon las bases de las plataformas, algo casi imposible en el Golfo. Los operarios describieron el sonido como tener un tren chocando contra la estructura cada 20 segundos. Los registros atmosféricos oficiales clasificaron esta fase de la tormenta como una de las más violentas jamás documentadas en territorio estadounidense. Y sin embargo, incluso con vientos capaces de arrancar acero, el mayor enemigo seguía avanzando bajo la superficie. Porque lo que venía ahora era lo más temido por cualquier marino del Atlántico. Las olas asesinas
capaces de aparecer sin aviso y devorar barcos enteros en un solo impacto. Los marineros estadounidenses conocen el fenómeno desde hace siglos. Olas que no siguen ningún patrón, que no respetan la dirección del viento, ni el ritmo del oleaje. Olas que aparecen sin aviso, como si el océano hubiera decidido levantar una muralla de agua de la nada. Son las olas asesinas, o rogue waves, y durante esta tormenta alcanzaron niveles que nadie creía posibles en aguas de Estados Unidos. La primera alarma llegó desde un buque de investigación oceanográfica que operaba frente a Nueva Inglaterra. Sus sensores, diseñados para medir alturas con precisión milimétrica, detectaron un ascenso vertical de 21 metros en menos de 4 segundos. Eso es físicamente imposible para una ola común. La única explicación era una ola rogue. Pero lo más inquietante vino después. A las 6:14, 2 trenes de oleaje, uno procedente de la tormenta y otro empujado por la corriente del Golfo, chocaron en un ángulo perfecto para crear una interferencia constructiva. El resultado fue una ola estimada entre 33 y 37 metros de altura. Una ola tan gigantesca que los satélites tuvieron dificultades para procesar la forma de la cresta, porque la sombra que proyectaba sobre el mar era demasiado irregular. En ese momento, un carguero mediano navegaba a 12 millas del punto del impacto. Los marineros informaron que el horizonte simplemente desapareció. No vieron una ola, vieron una pared vertical, una sombra oscura que avanzaba sobre ellos como una montaña derrumbándose. El barco, de 90 metros de eslora, literalmente quedó sumergido por la ola. Tardó casi un minuto en recuperar flotabilidad, y aún así sobrevivió. Pero otros no tuvieron la misma suerte. Un pesquero de langosta de 20 metros, famoso en la zona por su casco reforzado, fue encontrado semanas después con la proa completamente arrancada. Los investigadores concluyeron que el barco había recibido un impacto frontal superior a 700 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, es la fuerza que aplicaría una locomotora a plena velocidad chocando contra una pared. En otro incidente, un buque portacontenedores perdió 14 contenedores de una sola vez, arrancados por un golpe lateral de una ola rogue. Los contenedores, cada uno de más de 6 toneladas, fueron lanzados al mar como si no pesaran nada. 6 nunca fueron recuperados. Los científicos del NOAA clasificaron estas olas como estadísticamente imposibles, lo que significa que no deberían haberse formado según los modelos tradicionales. Pero aún así, allí estaban. Olas asesinas surgiendo de un océano que había perdido todas las reglas. Y mientras la tormenta generaba monstruos de agua capaces de destruir barcos de acero, algo aún más extraño estaba ocurriendo bajo la superficie. La fauna marina estaba huyendo en masa. Antes de que los primeros barcos reportaran la presencia de olas asesinas, el océano ya estaba enviando señales claras de alarma. No eran visibles para los radares, ni para los satélites, pero sí para miles de criaturas que habitan bajo las aguas de Estados Unidos. La fauna marina estaba actuando como si hubiese sentido la tormenta antes que cualquier humano. Los primeros en reaccionar fueron los delfines mulares del Atlántico, famosos por su inteligencia y sensibilidad acústica. Los investigadores del NOAA detectaron que, horas antes del impacto de la tormenta, varios grupos abandonaron las zonas costeras de Carolina del Norte y se dirigieron a mar abierto en líneas casi perfectas. Este movimiento no es casualidad. Los delfines pueden percibir cambios de presión de tan solo 0,01 hectopascal, una sensibilidad 100 veces superior a algunos barómetros. Para ellos, la llegada del monstruo era tan evidente como una alarma.
Luego vinieron las ballenas jorobadas. Estos gigantes suelen alimentarse en las plataformas submarinas de Nueva Inglaterra, pero durante esta tormenta hicieron algo nunca antes visto. Se desplazaron a profundidades de 300 a 500 metros, muy por debajo de su zona habitual. Los biólogos sugieren que las vibraciones sísmicas generadas por el choque de masas de agua, vibraciones que los humanos no pueden sentir, las empujaron hacia zonas más estables. Las ballenas pueden detectar vibraciones de baja frecuencia a distancias de más de 1000 kilómetros. Pero el comportamiento más desconcertante se observó en los tiburones blancos del Atlántico. Estos animales, equipados con sensores naturales, capaces de sentir campos eléctricos diminutos, parecieron anticipar la tormenta con una precisión perturbadora. Datos de etiquetas satelitales mostraron que varios tiburones adultos descendieron desde 40 metros hasta más de 500 metros en menos de 20 minutos. Una maniobra rarísima, fuera de situaciones extremas. Es como si hubieran detectado el cambio violento en el campo electromagnético que ocurre cuando la presión atmosférica colapsa. Las rayas águila, por su parte, comenzaron a saltar fuera del agua con mayor frecuencia, un comportamiento típicamente asociado con intentos de escapar de depredadores o del oleaje inestable que precede a una tormenta extrema. La frecuencia de saltos aumentó un 240% respecto a días normales, un registro que sorprendió incluso a los expertos. Y luego está el caso de los peces comerciales, como el bacalao, el eglefino y la caballa. Los ecosondas de los barcos mostraron que, en menos de una hora, las especies que normalmente nadan entre los 20 y 60 metros de profundidad descendieron bruscamente a más de 120 metros. Este tipo de migración repentina solo ocurre cuando el océano experimenta una mezcla violenta de capas térmicas, conocida como termoclina fracturada, un fenómeno rarísimo que solo se forma en tormentas de altísima potencia. Incluso los calamares gigantes, que normalmente se mantienen a grandes profundidades, subieron temporalmente hacia la superficie antes de hundirse de nuevo. Los investigadores creen que la tormenta alteró los campos sonoros submarinos hasta el punto de desorientarlos, provocando un comportamiento de colapso defensivo. Pero quizás el detalle más perturbador fue observado por sensores acústicos situados cerca del cañón de Hudson. Los sonidos habituales del océano, clics, chasquidos, cantos de ballenas, disminuyeron en un 60% en las 6 horas previas al impacto máximo. El océano se volvió casi silencioso, como si todas las criaturas hubieran decidido, de forma unánime, abandonar el escenario. Los científicos lo llaman vaciamiento biológico, un patrón que solo aparece en situaciones de riesgo extremo, como erupciones submarinas, terremotos o tormentas tan poderosas que pueden cambiar literalmente el paisaje del océano. Y mientras la fauna huía hacia las profundidades o mar adentro, arriba, en la superficie, la tormenta estaba a punto de dejar su marca más devastadora. La destrucción de barcos, plataformas, rutas marítimas y una cifra económica que rompió todos los registros en la historia naval de Estados Unidos. La tormenta ya había demostrado que podía destruir barcos, doblar acero y vaciar al océano de vida. Pero lo que dejó a su paso fue mucho más que un paisaje de destrucción. Fue un golpe económico, industrial y marítimo, sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Cuando finalmente los satélites mostraron que el sistema comenzaba a debilitarse, la Guardia Costera, NOAA, y múltiples agencias iniciaron evaluaciones aéreas. Lo que encontraron no parecía el resultado de una tormenta, parecía el rastro de un cataclismo geológico.
En primer lugar, las rutas marítimas más importantes de la costa este quedaron completamente colapsadas. El canal de acceso a Nueva York, uno de los corredores más transitados del planeta, tuvo que cerrarse por 31 horas, el cierre más largo desde los atentados del 11 de septiembre. Las boyas que marcaban los canales de navegación habían sido arrancadas y arrastradas hasta 40 kilómetros mar adentro, obligando a suspender toda actividad portuaria. En el Golfo de México, el impacto fue aún peor. 3 plataformas petroleras, Mars, Poseidon y Shenzi, sufrieron daños tan graves que las operaciones se detuvieron por semanas. Una de ellas registró pérdidas internas superiores a los $350 millones, únicamente en infraestructura dañada. El coste indirecto, debido a la interrupción del suministro de petróleo y gas, superó los 2.000 millones en menos de 10 días. Y luego estaban los barcos. Las primeras estimaciones confirmaron 24 embarcaciones destruidas, desde pesqueros de 15 metros hasta cargueros de más de 100. Pero lo más impactante fue la naturaleza de los daños. No parecían naufragios típicos. Algunos barcos aparecieron partidos en dos, algo extremadamente raro, fuera de accidentes de colisión. Otros fueron encontrados como cascos vacíos, sin superestructura, como si las olas hubieran arrancado la parte superior del barco de un solo golpe. Un ejemplo escalofriante fue el del carguero Eastern Meridian. Fue encontrado 4 días después, flotando de lado. La mitad de la cubierta había desaparecido y el acero restante tenía marcas de torsión que únicamente pueden formarse bajo fuerzas superiores a las 1.000 toneladas por metro cuadrado. Los ingenieros concluyeron que el barco fue golpeado por una ola rogue de gran tamaño, probablemente entre 32 y 38 metros. Los daños no se limitaron al mar. En la costa, varios puertos de Massachusetts y Maine quedaron inutilizables. Las marejadas ciclónicas empujaron embarcaciones tierra adentro, con al menos 17 barcos, encontrándose a más de 200 metros del litoral. En un caso, un remolcador de 50 toneladas terminó incrustado en un muro de contención de una carretera costera. Pero quizás el impacto más inquietante fue el que no podía verse: las alteraciones permanentes en el fondo marino. Los sonares de alta resolución registraron deslizamientos y desplazamientos de sedimentos nunca antes observados en esa escala. En algunos puntos, el relieve submarino cambió hasta 8 metros en altura, afectando hábitats, rutas migratorias y zonas de pesca comercial. El golpe económico total superó los $14.000 millones, convirtiéndola en una de las tormentas marítimas más caras en la historia del país. Y aún así, para los expertos, el coste monetario no era lo más preocupante. Lo verdaderamente inquietante era lo que esta tormenta revelaba sobre el futuro. Porque si el océano estadounidense ya es capaz de producir una tormenta así, con las condiciones actuales, ¿qué podría ocurrir cuando el Pacífico y el Atlántico sigan calentándose en las próximas décadas? Y eso nos lleva al último punto, la advertencia que dejaron los científicos, una que podría redefinir la navegación en Estados Unidos para siempre. Los científicos del NOAA, acostumbrados a analizar huracanes, tormentas polares y ciclones extratropicales, reconocieron algo que rara vez admiten públicamente. Esta tormenta no debería haber alcanzado la fuerza que alcanzó, pero lo hizo. Y según los modelos climáticos más recientes, podría no ser la última. El calentamiento del Atlántico y del Pacífico estadounidense está creando un escenario que, hace solo 20 años, se consideraba imposible. Las temperaturas superficiales han aumentado entre 0,8 grados Celsius y 1,4 grados Celsius en distintas regiones de las costas del país. Ese aumento, aparentemente pequeño, multiplica la energía disponible
para formar tormentas extremas. Los modelos muestran un patrón inquietante. Las tormentas extratropicales, las que históricamente han golpeado el Golfo de Alaska y Nueva Inglaterra, están empezando a comportarse como huracanes híbridos, absorbiendo calor, desarrollando paredes de viento dobles y manteniendo su fuerza durante distancias cada vez mayores. En el Pacífico Norte, se espera que la altura máxima de las olas aumente entre 10% y 15% en los próximos 20 a 30 años. Eso significa que tormentas capaces de generar olas de 30 metros podrían convertirse en eventos relativamente regulares, y que monstruos de 40 metros podrían aparecer con mayor frecuencia. El NOAA también advirtió que el Golfo de México se está transformando en un caldo de cultivo para intensificaciones explosivas. Ciclos que antes requerían 48 horas, ahora pueden ocurrir en 12 o incluso 6, lo que deja a barcos, plataformas y autoridades prácticamente sin margen de reacción. Algunos modelos proyectan huracanes con vientos sostenidos de más de 360 km por hora, cifras que hoy parecen ciencia ficción, pero que físicamente ya son posibles si el océano continúa calentándose. En el Atlántico, la corriente del Golfo se está volviendo más inestable. Esto crea el ambiente perfecto para que olas rogue gigantes, antes consideradas anomalías, se vuelvan más probables. Los estudios indican que algunas de las olas que golpearon durante esta tormenta eran estadísticamente imposibles. Pero ocurrieron, y ocurrirán otra vez. Las marejadas ciclónicas también se volverán más devastadoras. Con el nivel del mar aumentando de forma constante, entre 15 y 20 centímetros en la última década en algunas áreas, una marejada de 3 metros puede comportarse como una de 4 o 5, especialmente en las zonas planas del Golfo y la costa atlántica. Los científicos no lo ocultan. Estados Unidos está entrando en una era en la que los océanos pueden producir tormentas de una violencia sin precedentes. Tormentas que pueden borrar barcos, doblar acero, hundir plataformas y transformar la infraestructura costera en cuestión de horas. La gran pregunta ya no es si volverá a ocurrir algo así, sino cuándo y con qué intensidad. Porque si esta tormenta fue un aviso, el océano estadounidense aún no ha mostrado todo lo que es capaz de hacer.